¿Podría el uso de los tratamientos tópicos que utilizamos para luchar contra la alopecia androgenética tener algún tipo de efecto secundario significativo en nuestras mascotas? Pues bien, vamos a ver qué dice la ciencia al respecto del uso de los tratamientos tópicos más comunes para luchar contra la alopecia androgenética y cuáles son sus efectos en las mascotas, ¿no? Pues bien, lo primero que tenemos que saber es que no existe ni un solo estudio de rigor que haya analizado los efectos del uso de minoxidil tópico en dosis bajas en animales de compañía como perros y gatos. Ahora bien, sí que es cierto que tenemos bastantes informes de casos al respecto. En concreto tenemos 211 informes de casos reportados desde 2001 a 2019, en los que 8 de estos casos resultaron en la muerte del animal. Y el motivo más frecuente de toxicidad, como te puedes imaginar, fue la ingestión de minoxidil por parte del animal tras lamer a su dueño después de haberse aplicado minoxidil tópico. Y por otro lado, los casos de muerte del animal se debieron a que el animal ingirió minoxidil directamente al encontrarse el recipiente de minoxidil a su alcance. Por tanto, como ves, evitar que nuestro animal de compañía, nuestro perro o nuestro gato, se intoxique con minoxidil es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es lavarnos las manos bien después de aplicarnos minoxidil tópico y además evitar que el recipiente de minoxidil se encuentre al alcance del animal. Por otro lado, el siguiente tratamiento tópico más popular para tratar la alopecia androgenética es ketoconazol. Aunque sí que es cierto que el uso de ketoconazol es bastante común en perros para tratar diferentes infecciones fúngicas, la realidad es que la mayor parte de información relativa a los efectos secundarios de ketoconazol en perros es anecdótica. Los efectos secundarios más comunes en humanos incluyen anorexia dependiente de la dosis, náuseas y vómitos, erupciones alérgicas y prurito. Un estudio publicado en 2018 tuvo como objeto evaluar el tipo y la frecuencia de los efectos secundarios derivados del uso de ketoconazol en perros para tratar diferentes afecciones de la piel, así como la influencia de la dosis y la duración del tratamiento y la medicación concurrente. En este estudio se revisaron las historias clínicas de 632 perros tratados con ketoconazol. Los efectos adversos ocurrieron en el 14,6% de los perros e incluyeron vómitos con un 7,1%, anorexia con un 4,9%, letargo con un 1,9%, diarrea en un 1,1%, prurito en un 0,6% y eritema en un 0,4%, y la suma del resto de efectos adversos fue de un 2,5%. Hay que destacar que los efectos adversos se registraron significativamente con más frecuencia en perros tratados simultáneamente con ciclosporina o ivermectina. Rara vez se notificaron niveles elevados de enzimas hepáticas y no se observó ictericia en ninguno de los perros. Sin embargo, se recomienda controlar las enzimas hepáticas durante el tratamiento, aunque esto no previene necesariamente la hepatotoxicidad idiosincrásica grave. Evidentemente, este estudio analizó el efecto de ketoconazol en perros a las dosis apropiadas para tratar las diferentes afecciones en la piel que tenían estos animales, pero lo que no analizó es cuál sería el efecto de aplicar dosis muy bajas de ketoconazol a los perros, bien por vía oral o por vía tópica. Y es que evidentemente este sería el principal problema de utilizar ketoconazol si tenemos animales de compañía en casa. ¿Cuál sería el efecto secundario que estos animales podrían tener derivado del consumo indirecto de ketoconazol, bien sea lamiendo al dueño o quizás encontrándose el bote de ketoconazol a su alcance, ¿no? Evidentemente esto no ha sido analizado en ningún tipo de estudio, pero la buena noticia es que tampoco existen una gran cantidad de informes de casos al respecto, ¿no?, de toxicidad por el uso indebido de ketoconazol en perros y gatos. Pues bien, creo que es bastante evidente lo que tenemos que hacer para evitar que nuestros perros y nuestros gatos, cualquier animal de compañía que tengamos en casa, se intoxique o tenga ningún tipo de problema porque nosotros estemos utilizando minoxidil tópico o ketoconazol o cualquier otro tratamiento tópico para luchar contra la alopecia androgenética. Y por ende cualquier tipo de medicación que estemos utilizando, y es simplemente evitar que el animal esté en contacto con este tipo de medicación, ¿no? Bien sea lavando nuestras manos después de aplicarnos el tratamiento tópico o bien sea evitando que los tratamientos estén al alcance de nuestros animales, ¿no?, puesto
que es posible que si estos tratamientos están al alcance del animal, el animal los consuma y se intoxique. Si quieres saber si el uso de minoxidil tópico podría promover el envejecimiento de la piel, tienes que ver este vídeo de aquí. Y para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.